Feliz sábado, hermanos. El tema de esta tarde o mañana se titula La intemperancia, alcohol y drogas. Va a ser un tema diferente porque hemos visto esta semana anterior, pues otros temas, ¿verdad? Pero va a ser una bendición para los que conocemos la palabra de Dios, poder dar palabras de aliento a las personas que están en esta situación. Y pues pedimos, hermanos, que seamos prudentes, seamos sabios y entendidos, y cuando alguien de nuestra familia esté pasando por, por esta enfermedad, este, podamos orar por ellos y llevarlos al Señor, no juzgando, no dejándolos solos, sino amándolos, siendo pacientes con ellos y pues pidiendo que salgan de las trampas de Satanás. Vamos a iniciar. Como ya vimos en la mañana, leímos Gálatas y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y luego dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí vemos esta imagen, que, que estas personas pues están como en alguna fiesta y en el desenfreno. Entonces, aquí nos dice que estas personas no heredarán el reino de Dios, pero es nuestro deber llevarles el mensaje, porque si no lo conocen, entonces nosotros tenemos que poner atención esta mañana y poder ayudarlos. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es la intemperancia? Aquí puse algunas palabras que pueden decir falta de templanza, incontinencia, desmesura, desenfreno, destemplanza o destemple, que casi todo es lo mismo. Pero en realidad vamos a ver qué es la intemperancia. Es la complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia. Y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Aquí vemos dos imágenes. Una de ellas, pues tiene comida eh, que no es nada natural, tiene todos los químicos, procesos, y pues todo eso nos hace daño. Entonces, todo eso es apetito antinatural. Y en la otra imagen, pues son, eh, pues se ve como té o café, el, las drogas, el tabaco, todo eso, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que es la complacencia por todas estas sustancias, eso es la intemperancia. Y el espíritu de profecía nos dice, usando estos artículos prohibidos, se crea una condición en el sistema que el creador nunca se propuso que hubiera. Esta indulgencia en cualquiera de los miembros de la familia humana, ¿qué dice? Es pecado. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte son la penalidad segura de la indulgencia. Esto lo vemos en el libro del Evangelismo en la página 198.
¿Y cómo surge la intemperancia? Vamos a ver. Aquí nos dice en la historia, dice que Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Fíjense, y vean cuál es. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Ese es el plan de Satanás y así surgió la intemperancia. Y es tomar la obra de Dios, porque la vid, la uva, es creación de Dios, estaban bien ricas. Ajá, y dice también el trigo, ¿no? Sí. O sea, también es una creación de Dios que Dios hace, pero es sorprendente esta cita, porque dice, está pensando y se junta con un concilio. Eso es lo que está haciendo. Hay otro concilio que se menciona en Testimonios para los Ministros, donde habla de cómo se reunió un concilio para la ley dominical. Ajá. Pero ahora es un concilio, pero para destruir a la humanidad. Ajá. Y dice, vamos a tomar lo que Dios ya hizo, y lo que vamos a hacer es lo vamos a corromper. Así es. La uva, el trigo o cualquier otra cosa dice, vamos a corromperlo. Y qué tremendo el final, ¿no? A través del alcohol los degradaría cada vez más. Está tremenda esa cita. Sí, esta cita es muy importante que la recordemos, hermanos, porque pues nosotros decimos, ay, pues es comida, como la imagen que pusimos al principio. Las hamburguesas, la comida chatarra, pues decimos, es comida, no pasa nada, y hasta a veces oramos por cualquier comida que no sea de origen, pues bueno, ¿verdad? Que no sea natural. Entonces, decimos, esto es comida, no pasa nada, pero el trasfondo de dónde viene, surge de Satanás, que dice que él mismo ideó un plan para arruinarnos, para que todas nuestras facultades fueran, estropeadas. Vamos a ver sobre el alcohol, vino y la sidra en la Biblia. No vamos a ver tal vez todos los versículos, voy a pasar tal vez rápido las citas, pero vamos a enfocar en algunos. Aquí está esta imagen, pues nos habla de Noé después del diluvio. Y bueno, vamos a ver en Génesis 9:20 que nos dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y en el 9:21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Génesis 9:25 nos dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo Cam, eh, pues, vio a su padre desnudo y todo lo que sucedió y todo lo que aconteció. Entonces, a causa del padre de Cam, pues, su hijo, Canaán, pues recibió la maldición. Entonces, desde aquí, desde Génesis, desde el principio, vemos cómo el vino, que antes era jugo, pero llegó a fermentarse, pues se convirtió en vino y pues se embriagó
Noé y pasaron todas estas situaciones. Entonces, desde ahí ya viene la maldición y todo lo que desencadena, ¿verdad? Yo creo que ahí sí me gustaría hacer un comentario, no lo había visto así, es verdad que lo pones en pantalla, pero me da la impresión de dos cosas. Una, que el enemigo trabajó en el corazón de Noé, porque ahí dice, ¿no? El enemigo se reunió, hizo un plan y a través del vino vamos a corromperlo y le pasó a Noé. Le pasó a Noé ahí y se embriagó y se quitó la ropa. Pero hay algo bien interesante ahí porque su hijo es el que lo ve y incita a sus hermanos. Y es bien interesante que dice que los hermanos ni siquiera lo vieron, se pusieron de espaldas para cubrirlo. Se iban así, iban caminando así hacia atrás para poder cubrir a su papá. Se nos habla del quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Ajá, ¿qué es lo que hizo Cam? Deshonró a su padre. Y el hecho de que su padre estuviera borracho no le daba ningún poder ni ningún permiso a sus hijos de burlarse de él. Ajá, en este caso Cam aprovecha que está desnudo y él sí, pero los otros lo honraron. Estuviera como estuviera, borracho, lo que fuera, lo honraron. Ajá. Y luego qué interesante, porque viene una maldición sobre su nieto. Maldito sea Canaán. Y al leerlo dije, ¿cuántos abusos se cometen con las personas que están bajo el alcohol o bajo las drogas? Ajá. Que de repente llevan a una fiesta y a las muchachas las emborrachan, ajá, para tener relaciones con ellas. O las drogan para tener relaciones con ellas. Vean, una maldición cayó sobre su descendencia. ¡Wow! Eso es sorprendente porque tú dices, así no lo había visto hasta ahorita que lo estás leyendo. O sea, con atención dije, ¿con qué delicadeza y con qué trato se debe tratar a las personas que están bajo el control de Satanás en ese momento por medio del alcohol? El hecho de su distorsión mental no proporciona ningún derecho ni para burlarse, para faltarles el respeto, ni para abusar, porque hay una maldición que cae sobre el que hace eso. Y ahí está Canaán. No fue sobre él, sino fue específicamente sobre su descendencia y sobre su hijo. Eso me llamó ahorita mucho la atención. Por eso bien dice el espíritu de profecía, ¿no? Para causar todo lo que desencadenó, pero no responsabilizó a su hijo Cam de sus hechos. Gracias por el comentario. Aquí son otros escritos, hermanos, de la Biblia, donde nos dice que no tenemos que tomar vino ni sidra. Y bueno, pues eso, y dice que es estatuto perpetuo que será por vuestras generaciones. Y, y luego nos dice en Levíticos 10:10, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, aquí en Levíticos, pues ya vemos que dice que nadie debería de tomar vino ni sidra. Y pues antes hacían el vino, la sidra y el mosto y otras bebidas más, pero más adelante vamos a ver un poquito de eso. Entonces, aquí en estos escritos, en estos versículos, vemos cómo Dios nos dice que no tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, nosotros en estos momentos, cuando llegan que las amistades y nos dicen, ándale, tómale poquito, o a veces nos dan y no sabemos qué es porque nunca hemos probado, y decimos, ay, qué feo sabe, ¿qué es? Y ya después dicen, ay, pues es esto.
Entonces ya sin querer, ya tomaste, pero tenemos que tener cuidado de que nadie nos engañe, ¿verdad? Y de que si alguien nos quiere ofrecer, vamos a decir, no, gracias, aunque digan lo que digan, aunque a los jóvenes les digan, eres esto, eres aquello y que los ofendan. No, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y no voy a maltratar mi cuerpo por hacerte caso. Entonces, esto todos deberíamos de tener bien en claro y debemos de decir no a la tentación. Y en números vemos también, número 6:3. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Esto nos habla del nazareato, que cuando las personas daban su voto, ya sea hombre o mujer, tenían que estar sin consumir nada de esto. Y pues en Deuteronomio también nos dicen, nos da algunos versículos y dice Deuteronomios 28:39, plantarás viñas y las labrarás, mas no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. En Deuteronomios 29:6 nos dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieses que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y en Deuteronomios 32:33, ¿qué nos dice? Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Y Deuteronomios 32:38 dice así, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Entonces aquí vemos, hermanos, pues todo lo que está pasando, ¿verdad? En estos versículos. Ujú. Y luego nos dice, por tanto ahora, cuida que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y nos sigue diciendo, y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos, camellos, mulos y bueyes, y provisión de harina, masas de higos y pasas, vino y aceite. Bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Y repartió a todo Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y un frasco de vino. Y en Salmos nos dice, has hecho ver a tu pueblo duras cosas, nos hiciste beber el vino de aturdimiento. En el Salmo 69:12 nos dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y vine a hacer la canción de los bebedores de vino. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mixtura, y él derrama del mismo, los asientos del mismo tomarán y beberán todos los impíos de la tierra. Y nos sigue diciendo en mismos salmos. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Y amó la maldición, y le vino,
y no quiso la bendición, y ésta se alejó de él, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Y nos sigue diciendo ahora en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces debemos de aprender a ser sabios, sabios y entendidos, ¿verdad? En Proverbios 21:17 nos dice, hombre, necesitado será el que ama el placer y el que ama el vino, y los perfumes no enriquecerán. No estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. Esto está en Proverbios 23:20. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. Y en Proverbios 31:6 dice, dad licor al desfallecido y el vino a los de ánimo, que dice, amargado. Y esta cita, hermanos, tal vez no va mucho, pero dice, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, ¿y qué dicen? Y aman frascos de vino. Y luego nos dice, fornicación, vino y mosto quitan el corazón. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino. Extendió su mano con los escarnecedores y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto está en Marcos 15:23. A mí me gustaría ir, como mencionar, que la característica del pueblo de Dios era, pues, el alcoholismo. Aquí está claro. Ajá, hemos hecho énfasis que los pecados que llevaron a la destrucción de Israel y de Jerusalén es la idolatría. Pero lo que estamos nosotros viendo ahí, lo que nosotros estamos viendo ahí es no solamente la cuestión de la idolatría, sino como nos estás compartiendo aquí el texto bíblico, es dioses ajenos llamaron los frascos de vino. Entonces esa fue otra razón por la cual fueron destruidos y luego lo añade a otros pecados. Era idolatría, pero también era fornicación. El pueblo de Israel ya se había entregado al sexo fuera del matrimonio, al vino y al mosto. Esa era su condición. Sí, vemos cómo se va degenerando, ¿verdad? Por las decisiones que tomamos a veces equivocadas. Miqueas. Y luego nos dice, hermanos, porque como espigas entretejidas, estando embriagados con su vino, serán consumidos como paja completamente seca. Y también, por cuanto peca por el vino, es un hombre soberbio,
y no queda en casa, el cual ensancha como el infierno su alma, y es como la muerte, que no se sacia. Antes reúne para sí todas las naciones y amontona para sí todos los pueblos. Fíjense la importancia de decir no y no caer en esto. Y bueno, hermanos, les voy a leer un poquito, a platicar cómo es que ellos hacían el vino. Aquí vemos esta imagen, las personas de aquí de adentro pisaban las uvas y se agarraban de estas cuerdas para no caerse. Y aquí caía el jugo ya de la uva. Y estas eran las vasijas de barro donde otras personas los ponían aquí, los envasaban y pues ya se los llevaban a guardar, ¿verdad? Había personas que les llevaban las uvas aquí a estos pisadores y había personas que pues estaban en todo el proceso. Pero nos va a decir más adelante eh, más información. Las uvas recogidas en canastillos dice que eran echadas en el lagar, una cuba profunda de piedra, bien puesta sobre el suelo, bien tallada en la misma roca. Unos orificios practicados en el fondo de esa cuba permitían que el líquido cayese a una cuba inferior que solía también estar tallada en la roca. Y luego nos dice, un hombre o dos, si el lagar era grande, pisaban las uvas. En la imagen vimos que eran como 4 o 5 hombres, ¿verdad? Pero dependía el tamaño de ese lugar. Y en Egipto, también como en Palestina, dice que los pisadores, para no caerse, pues se agarraban de las cuerdas, como ya les mencioné, y también nos dice que con sus canciones marcaban el ritmo de su trabajo. Ponen música. Sí, ellos ponían su música y trabajaban alegres. Y dice más adelante, el jugo de la uva negra manchaba sus pieles y vestimenta. Y el líquido que caía a la cuba inferior era transvasado a odres o a vasijas de barro, como las que ya vimos. Y este, cuando la fermentación dice que ya había llegado al grado deseado, el vino pasaba a otros recipientes. Aquí puse esta otra imagen para que veamos, a lo mejor está un poquito más clara. Aquí están los que pisaban las uvas, aquí están las cuerdas donde se agarraban, aquí sale el jugo y pues ya esta persona está echando en las vasijas el jugo. Y estas son las vasijas de barro donde a lo mejor ahí los almacenaban en esta imagen. Y acá atrás están las uvas, las canastas de uva. Y bueno, aquí vamos a ver estos imágenes de los egipcios, de cómo sacaban ellos el vino. Esta es otra forma, pues no igual, pero lo que se trataba era de que pues pisaran, ¿no? Prensaran las uvas y pues aquí nos dice en la imagen que está blanca, el antiguo pisado de la uva en egipcio. Los egipcios se desarrollaban el prensado de la uva en el exterior, pero construían un techito para proteger la fruta y a las personas de la influencia del sol. Por eso hacían sus techos, por eso hacían sus como cuartitos, se pudiera decir, para que no estuvieran bajo el sol todo el día.
¿Ya? Y bueno, ahorita vamos a escuchar un poquito sobre el vino y la vid. Este está tomado de un diccionario bíblico ilustrado de la editorial de CLIE. Dice aquí, ese está importante, dice, los israelitas bebían el jugo de la uva en forma de mosto, tal como salía del lagar o como vino fermentado. Se servían del vinagre obtenido de una fermentación más prolongada del vino. En la antigüedad se hervía ocasionalmente el mosto para transformarlo en jarabe o miel de uvas. Los autores latinos mencionan diversas formas de conservación de las uvas e incluso del mosto. Se intentaba impedir la fermentación a fin de poder disponer de un líquido rico en azúcar. Los romanos azucaraban sus alimentos con miel o con zumo concentrado de uva obtenido por ebullición de mosto. Entre los israelitas, las diversas bebidas que provenían de la vid llevaban nombres distintos. Una es tirosh, designaba el jugo recién exprimido de la uva y el vino nuevo. Josefo, el historiador Flavio Josefo, emplea el griego gleukos al hablar del jugo de las uvas exprimidas sobre la copa del faraón. Los antiguos distinguían entre el jugo obtenido de esta manera y el líquido que se conseguía de las uvas en el lagar. Cuando tenía lugar la fermentación, el mosto se volvía embriagante de acuerdo a Oseas 4:11. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, los apóstoles fueron acusados de estar llenos de mosto. Hay exégetas que pretenden que tirosh no significa ni mosto ni vino nuevo, sino solamente las uvas de la vendimia, pero son numerosos los textos que refutan esta infundada afirmación. Joel 2:24, 3:13, números 18, 12, etc. La segunda palabra en hebreo es asís, que se deriva de un término que significa prensar. Designaba el jugo de la uva o de otros frutos, especialmente el no fermentado, pero también se aplicaba a bebidas fermentadas. En ocasiones se usa del mosto de la granada. Los israelitas bebían de buena gana el mosto, pero preferían el vino añejo. Les gustó. Y tres, el hebreo yayin está relacionado con el término semítico del que se deriva el griego oinos y el latín vinum, el aram amar o el arameo y el emer. Designaba la misma bebida. El primer pasaje bíblico en el que se aparece el término yayin se halla en Génesis 9:21, donde significa jugo fermentado de uva. No hay razón alguna para atribuir a este término en los otros pasajes ningún sentido distinto. El término oinos tiene el mismo sentido que yayin. Sin embargo, si el adjetivo nuevo acompaña a oinos, la expresión significa entonces mosto, fermentado o no. Hay exégetas que pretenden que esta expresión debería ser sinónimo de bebida no fermentada. Se apoyan en el hecho de que en épocas tardías los judíos bebían yayin durante la Pascua, siendo que estaba absolutamente prohibido consumir levadura durante los 7 días de esta solemnidad. Pero este es un argumento inválido, porque los fermentos del vino no eran considerados levaduras. La Mishnah afirmaba que se bebía vino durante la Pascua. En cambio, durante esta misma fiesta estaba prohibido poner harina en el jaroshet, una salsa compuesta de especias y de frutos mezclados con vino o vinagre. La prohibición venía sin duda alguna de la asimilación de la fermentación de esta mezcla a la acción de levadura en la masa. En Palestina había una gran variedad de vinos. Los del Líbano tenían gran fama. Los tirios compraban el vino Helbón. Cuando instituyó la cena del Señor, Jesús mencionó el fruto de la vid, expresión empleada desde tiempos inmemorables para los judíos con ocasión de las solemnidades pascuales y de la víspera de la Pascua, nos lo dice también en la Mishnah. Los griegos se servían también de esta expresión en el sentido de bebida fermentada. Por lo general, los textos bíblicos mencionan el jugo de la uva negra. Por ejemplo, Isaías 63:2 y Apocalipsis 14:18 al 20
y le dan nombre de la sangre de uvas en Génesis 49:10 y Deuteronomio 32:10. El término hebreo mesec, mezcla, indica un vino rebajado con agua o aromatizado. Heródoto dice que lo cita así, y el Salmo 75:8. Este término parece haber tenido un sentido peyorativo porque se aplicaba sobre todo a vinos mezclados con drogas, estupefacientes o excitantes. Una mezcla. Los israelitas desconocían la destilación. Amén. No era algo famoso para ellos. Los israelitas desconocían la destilación. Nunca tuvieron una destiladora. Los vinos aromatizados llevaban nombres indicando su buquet. Mesec, Plinio, y bueno, ya nos cita aquí a los autores. Muy bien, entendemos un poquito ahora sobre el jugo sobre el vino, que antes era pues jugo. Se fue corrompiendo, como ya vimos, pero el ideal pues es solamente exprimir la uva y pues ese es nuestro jugo, el vino de antes, pero pues como al principio dice Satanás que usó la vid y toda la comida que Dios hizo, pues lo usó para pues nuestra destrucción. Entonces, no hay que confundir, ¿verdad? Ahí nos aclaró David que dice que los israelitas no conocían todos esos procesos. Entonces, pues ellos solamente hacían el puro jugo de la uva. Pero, vamos a seguir adelante para ver las diferentes variedades de las uvas. Existen pues estas uvas, ¿verdad? Estos tipos de uvas, estos colores, pero antes eran racimos grandísimos, ahorita están chiquititos, antes eran frutas grandotas, carnosas, y ahorita pues la mayoría de los árboles pues ya no crecen los árboles como antes, están chiquitos. Bueno, para nosotros están grandes, pero antes pues estaban más grandotes, las frutas más grandísimas. Y bueno, esto es lo que con el pecado pues se ha ido también pervirtiendo la comida y pues vemos los tamaños de ahora de las uvas. Y en esta imagen, hermanos, nos dice que, bueno, nos explica un poquito sobre la uva. Es el zumo que se obtiene después de haber extraído todo el jugo de las uvas. Y nos dice que contiene antioxidante, vitamina E, B y potasio. Dice que una vez que el azúcar del mosto se transforma en alcohol, pasa a ser vino. Y tiene 3 procesos para obtenerlo. El primero es despalillado, el segundo estrujado y prensado. Y se usa para elaborar vino, zumos y sidra. Perdón, aquí la interrupción, pero con esta diapositiva anterior, aquí normalmente vemos la cuestión integral, ¿no? O sea, si nosotros vamos a tomar la cuestión integral, lo tomamos tal cual, es cuando comienza con sus procesos. Ahí dice despabilado, estrujado y prensado. Es cuando comienza a hacerse esta separación, como lo que no se me viene a mí en la mente lo que se hace con el trigo, ¿no? ¿Qué le hacen después de hacerlo, de hacer el pan de harina integral? ¿Qué es lo que hacen? Lo comienzan a separar. Aquí sucede igual, ¿no? Está como tal el fruto de la vid, pero cuando empieza a pasar por todo el proceso, ya perdió. Entonces estamos hablando aquí no solamente de la cuestión vino, sino en general hasta podríamos decir en todos los alimentos ultraprocesados. ¿Sí? Aquí se ve pues cómo Satanás pues ideó su plan y pues vemos cómo la misma uva que Dios hizo para nuestro bien lo está pues modificando y lo está haciendo para nuestro mal. Satanás lo está usando para nuestra perdición.
Antes así era como extraían el jugo de la uva y lo ponían en los recipientes y pues este era el jugo original, este era el vino de antes, pero ya después pues hubo procesos y todo, mezclas, mixturas, como dice, y pues eso ya no es sano. Y vamos a ver cuál es la gran necesidad del hombre, hermanos. Cristo dio su vida para comprar la redención para el pecador. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito estaba trayendo flaqueza física y amortiguando las facultades perceptivas, de manera que no pudiesen discernirse las cosas sagradas y eternas. Sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales y que la gran necesidad del hombre era la conversión del corazón, la mente y el alma de la vida de complacencia propia a una vida de abnegación y sacrificio. Esa es la gran necesidad del hombre, hermanos. La conversión del corazón, la mente y el alma. Una vida de abnegación y sacrificio. Y vemos que el crimen pues está en esta tierra y en todos lados lo vemos. En estos días, cuando vicios y crímenes de toda clase están aumentando rápidamente, hay una tendencia a familiarizarse tanto con las condiciones prevalecientes que perdemos de vista su causa y su significado. Se están usando hoy día más bebidas embriagantes que en ninguna época anterior. En los horribles detalles de odiosa embriaguez y de terrible criminalidad, los diarios no presentan sino un informe parcial de la historia de la disipación resultante. Y vemos que la violencia está en la tierra. Como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. El testimonio de la magistratura. La relación del crimen con la intemperancia es bien comprendida por los hombres que tienen que tratar con aquellos que traspasan las leyes del país. Según las palabras de un juez de Filadelfia, podemos achacar 4 de cada 5 crímenes que se cometen a la influencia del licor. No hay un caso en 20 cuando la vida de un hombre está en juego ante un tribunal en el cual la bebida no sea la causa directa o indirecta del asesinato. El licor y la sangre, o sea, el derramamiento de sangre, van tomados de la mano. Elevado porcentaje de crímenes atribuidos al licor. Y nos dice, 9 de cada 10 personas que son llevadas a la cárcel son individuos que han aprendido a beber. Cuando se complace el apetito por la bebida embriagante, el hombre lleva voluntariamente a sus labios, fíjense bien, el trago que hunde a aquel que fue hecho a la imagen de Dios a un nivel inferior al de la bestia. La razón es paralizada, el intelecto es obnubilado, las pasiones animales son excitadas y entonces se producen crímenes del carácter más degradante. ¿Por qué están relacionados el alcohol y el crimen? Vamos a ver. Los que frecuentan las tabernas, que están abiertas para todos aquellos que son bastante necios, como para familiarizarse con el mal mortal que contienen, están siguiendo el camino que lleva a la muerte eterna. Se están vendiendo a sí mismos, ¿qué dice? Cuerpo, alma y espíritu. ¿A quién? A Satanás. Bajo la influencia de la bebida que toman, son inducidos a hacer cosas de las cuales huirían con horror si no hubiesen probado la droga enloquecedora. Cuando están bajo la influencia del veneno líquido,
están bajo el dominio de Satanás. Él los gobierna y ellos colaboran con él. La naturaleza de los crímenes cometidos bajo el dominio del alcohol. El resultado del hábito de beber alcohol está demostrado por los terribles homicidios que suceden. Cuán a menudo se halla que el robo, el incendio, el asesinato se cometieron bajo la influencia del licor. Sin embargo, la circulación del licor está legalizada y produce enorme perjuicio en las manos de aquellos que se deleitan en tocar a aquello que arruina no solo a la pobre víctima, sino a toda su familia. Casas de prostitución, antros del vicio, juzgados, prisiones, hospicios, manicomios, hospitales, todos están en extenso grado llenos como resultado de la obra del vendedor de licor, como la Babilonia simbólica del Apocalipsis. Negocia con esclavos y almas de hombres. Detrás del vendedor de licor se halla el poderoso destructor de almas. Y cada acto que la tierra o el infierno pueda imaginar es empleado para llevar a los seres humanos bajo su poder. Esto está en la temperancia, en el capítulo o en el 22.2 y 22.3. Sí, página 22.2 y punto 3. Y pues vemos también, ¿verdad, hermanos? Nos dice, sus trampas se extienden en la ciudad y en el campo, en los trenes, en los grandes transatlánticos, en lugares de trabajo, en las salas de placer, en el dispensario médico, aún en la iglesia, en la sagrada mesa de la comunión. Nada se deja sin hacer para crear y alimentar el deseo de bebida embriagante. En casi cada esquina está el local público con sus brillantes luces, su bienvenida y su alegría para invitar al trabajador, al rico ocioso y al joven desprevenido. La obra prosigue día tras día, mes tras mes y año tras año. O sea, no hay nada que escape ahí. No hay nada que se escape de que la tentación nos llegue. Está en todos lados y pues tenemos que aprender a decir no. Yo creo que ahí nada le faltó poner en los restaurantes. Ya, trenes, todos los medios de transporte están ahí, hasta en los dispensarios médicos y la iglesia. En el caso principal, la iglesia católica utiliza vino fermentado en su misa. Y no sé si la anglicana haga algo similar, pero por lo menos ellos lo utilizan. Entonces, en todos lados. Sí, en todos lados están las trampas de Satanás. Todos los grados del crimen han sido cometidos en estado de embriaguez. Y sin embargo, en muchos casos se ha excusado a los autores, porque fíjense, porque no sabían lo que estaban haciendo. Esto no aminora la culpa del criminal. Si con su propia mano lleva el vaso a sus labios y toma deliberadamente aquello que sabe destruirá sus facultades de raciocinio, se hace responsable de todo el perjuicio que haga mientras esté ebrio. Desde el momento mismo en que permite que su apetito lo domine y él trueca sus facultades de raciocinio por la bebida embriagante, fue su propio acto lo que lo llevó más bajo que las bestias y el crimen cometido. Cuando está en estado de embriaguez,
debiera ser castigado tan severamente como si la persona tuviera todo el poder de sus facultades de raciocinio. Fíjense la importancia, hermanos. Los juicios de Dios en nuestros días, debido a la impiedad que se produce en gran medida como resultado del uso del alcohol. Los juicios de Dios están cayendo hoy sobre nuestra tierra. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La embriaguez y el crimen que ahora prevalecen han sido predichos por el mismo Salvador. Estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra. ¿Y qué nos dice? Es un tiempo solemnísimo. Todo señala la pronta venida de nuestro Señor. Esto está en el libro de Temperancia, en la página 23.3. Ebriedad y crimen antes del diluvio y ahora. Los males que son tan evidentes en la época actual son los mismos que trajeron la destrucción al mundo antediluviano. En los días antes del diluvio, uno de los pecados prevalecientes era la embriaguez. Del registro del Génesis aprendemos que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El crimen reinaba supremo, la vida misma estaba insegura. Los hombres, cuya razón estaba destronada por la bebida embriagante, consideraban una cosa baladí el tomar la vida de un ser humano. A lo que igual considerar nada, la vida. Ajá, y la tierra estaba llena de violencia. Había descubrimiento del misterio de curación, decía que respecto a la educación, era muy importante la educación para determinar qué gran parte del dentro de la sociedad y qué esperanza tenía para la vida futura en el reino de Dios. Y cómo las escuelas enseñaban mucha filosofía, recopilaban muchos libros, mucha información, mucho todo, pero nada que fuera útil para la edificación del carácter verdadero y para el de los hijos. Entonces, ¿de qué servía que los hijos vayan a las universidades cuando les van a llenar la cabeza de teorías y disciplinas que no los van a llevar a la verdadera salvación que se explicaba desde el punto final? Entonces aquí vemos que Dios ya había tenido ese cuidado de advertir sobre el vino. Lo que yo le hice de los tareatos, todo esto era el cuidado que Dios había tenido. Lo mismo que los sacerdotes oficiaban dentro del santuario y eran sacerdotes que se cuidaban de todo esto. Entonces no había razón de que el pueblo hubiera desviado, pero más sin embargo dice que hubo una consecuencia después del diluvio. Y esa consecuencia, pues, quizá vino siendo el estar observando a toda esa gente malvada y los hijos de morir, ¿verdad? No es mismo. Ver que ellos usaban de la tanto, de la glotonería, y se descuidó simplemente en ver. Y fue la razón por la que hizo los días de vida. Sí, gracias por el comentario. Entonces, de estar trayendo el alcohol. Sí, muy importante el comentario. Tal vez no te alcanzaron a escuchar, pero sí muy importante.
Pues vemos cómo, ¿verdad, hermanos? En la historia se repite todo. Esto pasó pues años atrás, muchos años atrás, y ahorita lo estamos viviendo nosotros también. Veamos el significado del estado de cosas actual. A pesar de las muchas evidencias del aumento del crimen y la impiedad, los hombres rara vez se detienen a pensar seriamente en el significado de estas cosas. Casi sin excepción, los hombres se jactan de la cultura y del progreso de la edad presente. Sobre aquellos a quienes Dios ha dado una gran luz, descansa la solemne responsabilidad de llamar la atención de otros al significado del aumento de la embriaguez y del crimen. También debieran poner ante la mente de otros las escrituras que describen claramente las condiciones que imperarán inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Debieran levantar fielmente el estandarte divino y alzar su voz en protesta contra la sanción del tráfico de alcohol mediante un estatuto legal. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. La intemperancia aumentada por los días de fiesta. Vemos la embriaguez, el desorden, la violencia, el crimen, el homicidio, que vienen como resultado de que el hombre vende su razón. Los numerosos días de fiesta aumentan los males de la intemperancia. Estas fiestas no ayudan a la moral o a la religión. En ellas, los hombres gastan en la bebida el dinero que debiera usarse para satisfacer las necesidades de sus familias. Y los vendedores de bebidas, ¿qué hacen? Recogen su cosecha, obtienen su dinero. Cuando la bebida está adentro, la razón ha salido. Esta es la hora y el poder de las tinieblas. Cuando todo crimen es posible y toda la maquinaria humana está dominada por un poder infernal, cuando alma y cuerpo son puestos bajo el dominio de la pasión, ¿y qué puede resistir a esta pasión? ¿Qué puede detenerla? Estas almas no tienen un ancladero seguro. Las fiestas las llevan a la tentación, porque en un día de fiesta muchos piensan que por el solo hecho de estar de vacaciones, ¿qué dicen? Pueden hacer lo que les plazca, pueden hacer lo que ellos quieran porque están de vacaciones, se pueden desvelar, se pueden echar sus banquetes de todo, pueden hacer y deshacer con sus vidas, con sus cuerpos, lo que quieran, pero no es así. Millones para la tesorería del diablo. Pongamos atención en esto, hermanos. Mirad a los que beben vino, cerveza y licores. Que saquen la cuenta de cuánto dinero gastan en ellos. ¿Cuántos miles y millones de dólares han entrado en la tesorería del diablo para perpetuar la iniquidad, para llevar adelante la disolución, la corrupción y el crimen? Si nosotros, hermanos, somos culpables delante de Dios de saber que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro alguien cercano está en este pecado, pues ya somos cómplices de ello, hermanos. Entonces, tenemos que decirles, amonestarlos, como decía anteriormente, decirles qué va a pasar, qué están haciendo con sus vidas, qué está pasando con sus cuerpos, qué están haciendo ellos mismos que se están degradando. Y ese es nuestro deber, hermanos, para que Dios nos use grandemente y para que a ellos puedan entender el mensaje que, pues, que en lo que están mal. Bendiciones de Dios convertidas en una maldición.
Nuestro Creador ha otorgado sus bendiciones al hombre con mano generosa. Si todos estos dones de la providencia fuesen empleados con prudencia y fíjense, y temperancia, la pobreza, la enfermedad y la miseria quedarían desterradas de la tierra. Pero fíjense, pero hay por todos lados, vemos que las bendiciones de Dios son trocadas en maldición por la perversidad de los hombres. No hay clase de personas culpables de mayor perversión y abuso de sus dones preciosos que de los que dedican los productos del suelo a la fabricación de bebidas embriagantes. Los cereales nutritivos, las sanas y deliciosas frutas son convertidos en brebajes que pervierten los sentidos y enloquecen al cerebro. Como resultado del consumo de estos venenos, fíjense, miles de familias se ven privadas de las comodidades y aún de las cosas necesarias de la vida. Se multiplican los actos de violencia y crimen y la enfermedad y la muerte sumen a miriadas de víctimas en las tumbas de los borrachos. Y eso está pasando hoy día. Los votos matrimoniales disueltos en el aguardiente. Esto está muy triste. Mirad el hogar del borracho. Notad la escuálida pobreza, la miseria, la innegable calamidad que está reinando allí. Mirad a la esposa que una vez fue feliz, huir delante de su maníaco consorte. Oíd sus ruegos mientras los crueles golpes caen sobre su cuerpo encogido. ¿Dónde están los votos sagrados hechos en el altar del matrimonio? ¿Dónde están ahora el amor y las caricias y la fuerza para protegerla? Ay, se han derretido como perlas preciosas en el aguardiente, la copa de las abominaciones. Mirad a esos niños semidesnudos. Alguna vez fueron acariciados tiernamente. No se permitía que los alcanzara la tempestad invernal, ni el gélido aliento del desprecio y el escarnio del mundo. El cuidado de un padre y el amor de una madre hacia de su hogar, hacía de su hogar un paraíso. Ahora todo ha cambiado. Día tras día suben al cielo los gritos de agonía arrancados de labios de la esposa y de los hijos del borracho. Y esto se escribió en el año de 1881, el 8 de noviembre. Ha perdido la virilidad. Mirad al borracho, ved lo que ha hecho por el licor. Sus ojos están nublados e inyectados de sangre. Su rostro está abotagado y embrutecido e hinchado. Su paso es vacilante. El sello de la obra de Satanás está impreso sobre él. La naturaleza misma se niega a reconocerlo porque ha pervertido las facultades que Dios le ha dado y prostituido su virilidad, complaciéndose en la bebida. Una expresión de la violencia de Satanás. Veamos qué tanto daño puede hacer Satanás cuando nos complacemos en la bebida. Así obra Satanás cuando tienta a los hombres a vender el alma por la bebida. Toma posesión de cuerpo, mente y alma, y ya no es el hombre, sino Satanás quien actúa. Y la crueldad de Satanás se expresa al
al alzar el borracho su mano para golpear sin misericordia a la mujer a la cual ha prometido amar y proteger por toda la vida. Los actos del ebrio son una expresión de la violencia de Satanás. La complacencia en la bebida embriagante coloca al hombre enteramente bajo el dominio del demonio, quien inventó este estimulante con el objeto, fíjense bien, de mutilar y destruir la imagen moral de Dios. Con ese fin hizo Satanás todas las drogas y todo lo que nos estimule. Destruir, sí. La vergüenza y la maldición de todo país. Los ofuscados y embrutecidos desechos de la humanidad, almas por quienes Cristo murió y por las cuales lloran los ángeles, se ven en todas partes. Constituyen un baldón para nuestra orgullosa civilización. Son la vergüenza, la maldición y el peligro de todos los países. El bebedor bajo el dominio de Satanás. Los hombres que usan el licor se convierten voluntariamente en esclavos de Satanás. Satanás tienta a aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en ferrocarriles, en barcos, los que tienen a su cargo lanchas o vehículos cargados de gente que acude en masa a lugares de diversión idólatra para complacer su apetito pervertido y así olvidar a Dios y qué y sus leyes. Ofrece sumas tentadoras para sobornarlos y seducirlos para que, complaciendo hábitos y apetitos equivocados, se coloquen a sí mismos donde él puede dominar su razón. Como un trabajador maneja su instrumento, entonces trabaja para destruir a los amadores del placer. Así los hombres cooperan con Satanás como sus agentes, sus instrumentos. No pueden ver qué están haciendo. Se hacen las señales en forma incorrecta y provocan colisiones entre los vehículos. De ahí viene el horror, la mutilación y la muerte. Este estado de cosas se verá cada vez más. Los diarios dan cuenta de muchos terribles accidentes. Sin embargo, las tabernas seguirán siendo una tentación. Todavía se venderán bebidas a las pobres almas tentadas que han perdido el poder de erguirse y decir, yo soy un hombre, sino que por sus actos dicen, no tengo dominio propio, no puedo resistir la tentación. Todos los tales han cortado su relación con Dios y son los juguetes del engaño de Satanás. Manuscrito 17 de 1898 fue escrita esta cita. Han vendido su fuerza de voluntad. Hay en el mundo una multitud de seres humanos degradados, los cuales, cediendo en su juventud a la tentación de usar tabaco y alcohol, envenenaron los tejidos del organismo humano y pervirtieron sus facultades racionales hasta el límite donde quiso llevarlos Satanás. La capacidad de pensar está ofuscada. Las víctimas ceden a la tentación del alcohol y venden su capacidad de razonar por un vaso de bebida. Mirad a ese hombre privado de razón. ¿Qué es? Es un esclavo de la voluntad de Satanás. El archiapóstata lo dota de sus propios atributos. Es un esclavo del libertinaje y de la violencia. No hay crimen que no esté dispuesto a cometer, porque ha puesto en su boca aquello que lo embriaga y hace de él, mientras esté bajo su influencia, ¿qué dice? Un demonio.
Vemos los jóvenes. ¿Cómo están hoy día nuestros jóvenes? Queremos decir, todos están sanos, unos sí, otros no, pero veamos los efectos. Mirad a nuestros jóvenes. Escribo ahora acerca de algo que hace doler mi corazón. Han perdido su fuerza de voluntad. Sus nervios están debilitados porque su poder se ha agotado. En su semblante no está el brillo rubicundo de la salud. Se ha ido la mirada viva de los ojos. Se ha perdido su lustre. El vino que han bebido ha debilitado su memoria. Son como personas de edad avanzada. El cerebro ya no puede producir sus ricos tesoros cuando es necesario. Todo lo que pasa con los jóvenes porque han caído, hermanos. Un pecado moral y una enfermedad física. Entre las víctimas de la intemperancia hay representantes de toda clase social y de todas las profesiones. Hombres encumbrados de gran talento y altas realizaciones han cedido a sus apetitos hasta que han quedado incapaces de resistir a la tentación. Algunos que en otro tiempo poseían riquezas, fíjense, han quedado sin familia ni amigos, víctimas de padecimientos, miseria, enfermedad y degradación. Perdieron el dominio de sí mismos. Si nadie les tiende una mano de auxilio, se hundirán cada vez más. En ellos, el exceso no es tan solo pecado moral, sino enfermedad física. En una situación desesperada. El hombre que contrajo el hábito de la bebida se encuentra en una situación desesperada. Su cerebro está enfermo y su voluntad debilitada. En lo que toca a su propia fuerza, sus apetitos son ingobernables. No se puede razonar con él ni persuadirle a que se niegue a sí mismo. Ahora vamos a ver la abstinencia de los deseos carnales. Vamos a ver las drogas. Siempre hay una reacción para todo, hermanos. Bajo el título de estimulantes y narcóticos, se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. Su consumo es un mal positivo. Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque por algunos momentos producen sensaciones agradables, pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. Pedro la abarcante advertencia de Pedro, y nos dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Muchos consideran esta advertencia aplicable solo a la licencia, pero tiene un sentido más amplio. Nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de estimulantes y narcóticos tales como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Estas complacencias pueden bien ser clasificadas entre la concupiscencia que ejerce una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente tomarán posesión de la víctima
convirtiéndola en un esclavo de la concupiscencia, y más ciertamente rebajarán la norma de espiritualidad. Vuelvo a repetir, los estimulantes y narcóticos como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Todo eso nos hace caer en concupiscencia y rebajar nuestra norma moral, espiritual y moral. Y pasemos. Sí, aquí estamos viendo simplemente sustancias como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Pero qué, hermanos, de las sustancias que se usan hoy, ya más refinadas como armas de Satanás. Llámese marihuana, llámese cocaína, crack, todas esas sustancias que ya van más allá de lo que está planteando aquí el espíritu de profecía. En el tiempo de Elena, ella citó esto como drogas, pero hoy estas drogas son más refinadas y Satanás está avanzando, el fentanilo también está siendo más refinado en el avance que está dando Satanás para destruir, como dice ahí el tema muy bonito, la imagen de Dios. Es lo que quiere Satanás, porque él odia su creación, que somos nosotros, y lo que quiere destruir es la imagen que Dios imprimió en nuestro ser. Entonces, hermanos, viendo el trabajo sistemático que lleva Satanás y, y viendo lo que el alcohol puede derivar, podemos concluir que todas las atrocidades que se cometen en el mundo, no solamente dentro del hogar, porque cada vez vemos más violadores que en el mundo, más pedófilos, todo esto que nos choca el solo mencionarlo, pero que es una realidad dentro de la sociedad, nos hace sentir que una persona comienza simplemente con un vaso de un poquito de sidra, de vino, y A veces poco, de chiquitos. sí, y poco a poco, hermanos, se va aumentando más y más el uso de estas bebidas embriagantes y entonces termina siendo adicto de este vicio. ¿Y qué es lo que hace el vino cuando entra dentro del cuerpo del ser humano? Dice que rebaja las reglas morales que lleva impresas por su Dios. Y todo esto vemos entonces a un borracho bailar y bailar como no lo haría en un estado cuerdo. Lo vemos degradarse en pensamientos, en situaciones de pleitos, de todo esto, y sabemos que es el efecto del alcohol dentro de su cuerpo. Hermanos, cuidemos nuestras familias, porque dentro de la sociedad moderna se usa mucho que en las fiestas se da a beber un poquito en las fiestas, sobre todo del mundo navideñas, se da a beber un poquito de sidra, un poquito de vino, de lo que sea, y ahí es donde comienza el problema de la adicción al alcohol. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, hermanos, y que estemos listos, muy listos para cuidar las avenidas del alma y darnos cuenta de estos consejos que nos da la inspiración y que son tan útiles para nosotros en este tiempo. Muy bien, seguimos. Gracias por el comentario. Aminora la actividad física y mental. No permitáis que se os haga participar en el uso de estimulantes, porque esto no solo producirá una reacción,
y la pérdida de fortaleza física, sino que traerá como consecuencia la ofuscación del intelecto. La energía vital es impartida a la mente mediante el cerebro. Por lo tanto, el cerebro nunca debiera ser embotado por el uso de drogas o excitado por el uso de estimulantes. Cerebro, hueso y músculo deben ser puestos en acción armoniosa para que todos puedan trabajar como máquinas bien reguladas y cada parte actúe en armonía sin que ninguna esté sobrecargada. La falsificación satánica del árbol de la vida. Del comienzo al fin, el crimen del uso de tabaco y de la medicación con opio y drogas tiene su origen en el conocimiento pervertido. Miles y decenas de miles de vidas se pierden por el acto de tomar y comer el fruto venenoso mediante las complicaciones de nombres que el común del pueblo no comprende. Dios no dispuso que el hombre tuviese este gran conocimiento que los hombres dicen ser tan maravilloso. Están usando los productos venenosos que Satanás mismo ha plantado para que tomen el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Los hombres trafican con licores y drogas que están destruyendo a la familia humana. Y cabe mencionar, hermanos, que no solamente son licores y drogas que están haciendo para nuestro mal, si no, son productos de higiene, de limpieza, tanto de nuestro hogar, todo lo que huele bonito, todo eso nos produce cáncer, eh, las pastas dentales, el desodorante, todo lo que usamos hoy día, hermanos, si no lo hacemos con la cosmética natural, este, pues estamos cayendo nuevamente en las trampas de Satanás. Entonces, si nosotros usamos cualquier cosa de los productos de las tiendas comerciales, pues estamos cayendo en estas trampas. ¿Por qué? Porque con el tiempo el ejemplo, la pasta dental, ¿qué hace? Con el tiempo nos puede dar Alzheimer por el flúor, nos pueden pasar muchas cosas, hermanos, tan solo mencionando esa, la pasta dental, sin poner el desodorante, sin poner perfúmenes, perfumes, otras cosas ¿Qué que lleva la usamos. pasta de carbón activado, es aceite de coco? Nosotros hacemos una pasta dental eh, que lleva tensoactivo, SSI, eh, carbón activado, aceite de coco, puede ser cualquier aceite, puede ser karité, eh, cualquiera que tengan a la mano, hermanos, lleva también esencias y lleva, me parece que otra cosa, pero ahorita no la recuerdo bien. El caso es de que nosotros, por medio de la botica natural, de la cosmética natural, podemos hacer muchas cosas. Nuestras cremas, nuestros desodorantes, nuestros perfumes, todo lo que sea para nuestro hogar, para nuestro uso personal, para todo lo que nosotros nos imaginemos. Dios hizo lo natural y nuestros antiguos padres lo hacían. Y conforme fue pasando el tiempo, pues ya fueron haciendo jabones, que Suavitel, que cloro, que no sé cuántas cosas más, pero por la botica natural podemos hacer todo eso.
se reemplaza y no vamos a caer en toda esta destrucción, hermanos. Tan solo el jabón de barra. No pongamos otros líquidos, champús y todo eso. El puro jabón de barra está hecho con el sebo de los animales, con sosa y con muchas cosas más. Entonces, eso nos perjudica, ¿sí? Son para nuestra destrucción, porque al rato pues estamos tapados de nuestros poros, tenemos alergias y nos salen infinidad de enfermedades, hermanos. Que ya tengo que psoriasis, que ya tengo que tal cáncer de piel, que cualquier enfermedad, todo porque usamos los productos que hace Satanás. Entonces, no contribuyamos, hermanos, a comprar esos productos. Mejor hagámoslos en casa o si no lo saben hacer, pues con alguien que sepan que vende productos naturales que sean eh, de origen vegetal, veganos o así, pueden consumirlos o comprarlos ahí, hermanos. El sistema nervioso se desarregla. Las drogas estupefacientes, sean cuales fueren, desarreglan el sistema nervioso, un castigo fijado para cada transgresión. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse, como dice, tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que ha hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas, con todos las pastillas y todo eso que les dan los doctores. Veamos cómo fuimos creados. Creado en perfección y hermosura. El hombre salió de la mano de su creador, perfecto en su organismo y hermoso en su forma. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Adán era un ser noble dotado de una mente poderosa, de una voluntad en armonía con la voluntad de Dios y de afectos que se centraban en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad y su alma llevaba el sello de la divinidad. Estaba delante de Dios en la fortaleza de la perfecta virilidad. Todos los órganos y facultades de su ser estaban desarrollados por igual y equilibrados en forma armoniosa. Qué hermoso, hermanos, cómo nos creó nuestro Dios y qué triste cómo nosotros le seguimos el juego a Satanás y nosotros mismos caemos en nuestra destrucción y nuestra muerte. Eso es lo triste, pero lo bonito es lo original, como Dios nos hizo y podemos volver a ello, hermanos. La promesa de Dios de conservar nuestra salud. Veamos. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Si nosotros no queremos obedecer las leyes de Dios ni cooperar con él, no vamos a tener nunca salud, pero si nosotros decidimos obedecerle, vamos a tener salud. La responsabilidad
hacia las leyes de la naturaleza. Para que haya salud se necesita crecimiento y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes de la naturaleza, para que los órganos del cuerpo puedan conservarse en buen estado sin estorbos en su acción. Dios estableció los apetitos e inclinaciones, pero fíjense cómo los estableció. Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que éstos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. Aquí nos habla de la temperancia o templanza. Si nosotros somos temperantes, ¿qué vamos a tener? Felicidad y vamos a tener todo lo bueno. Pero si nosotros nos degradamos, si nosotros caemos en el apetito antinatural, en toda esa perversión que hemos visto, pues ¿qué va a pasar? Nuestra destrucción en todos los sentidos. Dejamos de ser santidad a Jehová. Se nos concede una sola vida y la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que se la usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado, debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien en la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Y puse esta imagen de fondo, hermanos. Es un niño, pues, tratando como de investigar, de conocer, y así debemos nosotros, hermanos, la edad que tengamos, dedicarnos al estudio. Primeramente, tenemos que conocer las funciones de nuestro cuerpo. Segundo, tenemos que conocer las leyes de Dios y los mandamientos y pues todos los estatutos y decretos, todo, pero eso es lo que deberíamos de hacer primero, hermanos, para que cada día podamos ser mejores y tener más salud física y mental. Y bueno, vemos que solo hay dos caminos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Nosotros tenemos que ver cuál camino es el en el que estamos. Aquí en la imagen está el izquierdo, pues vida, y el lado derecho, pues es muerte, ¿verdad? Se ve así como más oscuro. Tenemos que investigar, hermanos, por cuál camino vamos. Tenemos que decirle a Dios que nos examine y que nos permita hacer siempre lo justo y recto delante de Él. Y que si estamos yéndonos por ese otro camino oscuro, que nos desvíe y que nos volvamos al otro camino que es de vida. Y pues tenemos que escoger, hermanos, escoger la vida o escoger la muerte.
Esa es una decisión que a cada uno le toca. Cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y ¿qué? Y más perfecta simetría. Y luego vemos lo otro. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se herrumbren por falta de uso o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, marcha hacia abajo, es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Aquí se termina el tema, hermanos. Pues damos gracias a Dios que están estos escritos, que en su Biblia también nos dejó versículos, que nos permite conocer la historia de la vid, del vino, y que pues nos damos cuenta cómo Satanás fue haciendo su plan, cómo estropeó la comida para que tuviera procesos que nos fueran matando lentamente, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude para no caer en esas comidas que están con tantos procesos, que podamos ser capaces de hacer comidas ricas, sanas, sencillas y que nutran nuestro cuerpo. ¿Alguien de ustedes, hermanos, quiere dar alguna aportación, algún comentario? Necesito. Bueno, es un grande tema. Mira, están los dos juntos, tú y mi mamá, y por eso es que hace como ese rebote de sonido. Si pueden salirse de uno de los teléfonos, ya sea el tuyo o el de mi mamá, y así ya no se va a escuchar como ese ruido raro que se oyó. Mientras lo haces, mientras apagas uno, a mí me gustaría comentar que todo el tema es impresionante y es de alguna manera el Espíritu de Dios está llamando a predicar el mensaje del tercer ángel a las personas con problemas de adicción. Con problemas de adicción, ¿por qué es eso? Hay una similitud que hizo por ahí en una de las citas inspiradas por el Espíritu Santo que nos puso Pris, que habla así como de la Babilonia religiosa a esta otra. Ajá, que en este caso es las adicciones y es un campo de trabajo a atender a atender a las personas, a tratarlos con respeto y dignidad, como enseña la parte de Génesis, ajá, donde él se embriaga y uno de los hijos le faltó al respeto, etcétera,
pues también es tratarnos con dignidad. Y la tercera es, bien bonita la cita, de hecho se publicó ahí en el Facebook como una imagen, esa cita que dice la santidad en nuestros apetitos e inclinaciones. ¿Y qué significa comer y beber a través de una razón santificada? Eso es santidad en nuestros apetitos e inclinaciones. Gracias y ahora sí, adelante. Bueno, perdón, no se oía, ¿verdad? Bueno, sí. Ah, sí, eh, estuvo muy bueno el tema. Las situaciones de hacer un recordatorio nada más, el suceso en mi vida, para evitar esas situaciones de malos hábitos en cuanto a eso, al vicio. Hubo una etapa en la cual conocí el Evangelio y sobre el Evangelio, pues caminar, incorporarnos a darle servicio a Dios. Eso yo lo vi y hasta la fecha veo que es una constancia, perseverancia en estar siempre, dicen, una santificación del hombre. De ahí que toma una promesa, dice en Primera Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. A otras promesas, en la misma Primera Tesalonicenses 5, pero es 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Son unas promesas que debemos tomar muy en cuenta y perseverar en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo o alguna pregunta o algo que quieran expresar? Hermanos, Sí, hermano Pedro o Juanita, bueno, yo adelante. les doy gracias, hermanos, porque pues estos temas nos ayudan mucho, ¿verdad? En nuestra vida espiritual y ahora sí que, pues son cosas, hermosas, ¿verdad? Porque nos ponen a reflexionar, ¿verdad? Y nos ayudan a ser cada día mejores, ¿verdad? Y, y más que nada, digo, el respeto siempre por delante hacia bueno, este tema, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas que a veces desconocemos y, como les digo, nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual para, otra vez se los repito, para ser mejores cada día y irnos moldeando, ¿verdad? Que Dios nos dé la dirección y, y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A mí me gusta mucho oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y así como los presentan ustedes, pues me ayudan muchísimo, porque a veces tenemos dudas y digo, bueno, vamos, comprendiendo más, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y a dónde nos lleva, ¿verdad? Y siempre pues andar en obediencia a Él y,
Y qué bonito, ¿verdad? Que ese amor esté en nosotros. Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Que gracias por el tema y que sigamos adelante. Amén. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más o ya seguimos con el último himno?